Hay algo que ocurre en la mayoría de las personas y que casi nadie se detiene a examinar con honestidad. Ocurre en los momentos más silenciosos del día, en el espacio entre una actividad y otra, en esos instantes donde la mente queda brevemente sin ocupación. Y es que en ese silencio aparece una voz, una voz que comenta, que juzga, que recuerda, que anticipa, que teme, que desea, una voz que habla sin parar sobre lo que hiciste mal, sobre lo que debería haber sido diferente, sobre lo que podría salir mal mañana. Y lo más interesante, lo más revelador de todo esto, es que esa voz habla contigo, pero casi nunca tú le hablas a ella. Hay una diferencia enorme entre ser arrastrado por ese monólogo interno y decidir conscientemente iniciar un diálogo real contigo mismo. Y esa diferencia es, en gran medida, la diferencia entre vivir condicionado y comenzar a vivir desde un lugar más libre. Quiero invitarte a investigar algo esta tarde o esta mañana o en el momento en que estés escuchando esto. Quiero invitarte a observar cómo es tu relación contigo mismo. No la relación que crees tener, no la imagen que proyectas hacia afuera, sino la relación real, la que existe en la privacidad de tu mente, la que nadie más ve, la que a veces ni tú mismo te permites ver. ¿Cómo te tratas cuando cometes un error? ¿Qué te dices cuando algo no sale como esperabas? ¿Con qué tono le hablas a esa parte tuya que siente miedo, que se equivoca, que no sabe qué hacer? Si pudieras escuchar grabada esa voz interna durante un día entero, ¿reconocerías en ella a un aliado o a un adversario? Permítete mirar esto sin juzgarlo. No estoy señalando un defecto. Estoy nombrando algo que es profundamente universal, algo que opera en la gran mayoría de los seres humanos de manera automática y sin ser cuestionado. La mente condicionada tiene una tendencia particular, habla constantemente pero rara vez escucha. Genera pensamientos, interpretaciones, narrativas, juicios, pero casi nunca se detiene a observar desde dónde habla, con qué intención habla, a qué sirve ese hablar incesante. Y en ese flujo automático de pensamiento la persona queda atrapada sin saberlo, respondiendo a una voz que nunca eligió y que sin embargo toma decisiones por ella. Observa esto por un momento. Cuando alguien te hace una crítica, cuando algo sale diferente a lo que esperabas, cuando enfrentas una situación difícil, hay una reacción inmediata. Esa reacción tiene una componente emocional, sí, pero también tiene una componente verbal, una narrativa interna que se activa de manera casi instantánea. Siempre me pasa esto, soy un fracaso, la gente no me entiende, nunca voy a lograrlo, esto es demasiado para mí. ¿Reconoces alguna de esas frases? O quizás tienes las tuyas propias, las que se repiten una y otra vez como si fueran verdades absolutas. Aquí hay algo muy interesante. Esas frases no son observaciones neutras de la realidad, son interpretaciones construidas desde el condicionamiento. Son narrativas que la mente aprendió a generar en algún momento de la vida, probablemente en respuesta a experiencias tempranas de dolor, de rechazo, de inseguridad. Y el problema no es que esas frases aparezcan. El problema es que cuando aparecen las tomamos como verdad, las identificamos como si fueran la realidad misma y no como lo que realmente son, pensamientos, solo pensamientos. Hay una pregunta que me parece fundamental y que me acompaña desde hace mucho tiempo en esta exploración de la conciencia. ¿Quién habla cuando habla tu mente? No es una pregunta filosófica abstracta, es una pregunta viva, directa, que puedes investigar ahora mismo. Cuando aparece ese pensamiento que dice soy incapaz, ¿quién lo genera? ¿Desde dónde proviene? ¿Es una observación fresca de este momento? ¿O es la repetición de algo que aprendiste a pensar sobre ti mismo hace años, quizás décadas? Y más importante aún, ¿quién está escuchando ese pensamiento? Porque si hay una parte que genera el pensamiento y hay una parte que lo escucha, entonces ya hay ahí una distinción esencial, una distinción entre el pensamiento y la conciencia que lo observa. Y esa distinción es el punto de partida de todo lo que quiero explorar contigo. El acto de hablarte a ti mismo de manera consciente no es algo que la mayoría de las personas hace. Existe el monólogo interno, sí, ese río continuo de pensamientos que fluye sin dirección ni intención. Pero el diálogo consciente es otra cosa.
Es la capacidad de dirigirte a ti mismo con atención, con honestidad, con la misma presencia que pondrías en una conversación importante con alguien a quien respetas profundamente. Es la capacidad de hacerte preguntas reales y de quedarte en silencio esperando que algo verdadero responda, sin apresurarte a llenar ese silencio con la primera narrativa que aparezca. Es la capacidad de reconocer tus propias contradicciones sin huir de ellas, de mirarte con claridad, sin caer en el autoengaño ni en la autocrítica destructiva. Y es quizás sobre todo la capacidad de tomar responsabilidad de lo que ocurre en tu interior, no porque seas culpable de todo lo que sientes, sino porque eres el único que puede hacer algo al respecto. Tal vez nunca te hayas detenido a observar esto con esta claridad. La cultura en la que vivimos no nos enseña a tener una relación consciente con nosotros mismos. Se nos enseña a producir, a rendir, a adaptarnos, a cumplir expectativas. Se nos enseña a manejar la imagen que proyectamos hacia afuera, pero nadie nos enseña a sentarnos con nosotros mismos y preguntarnos con genuina curiosidad qué está ocurriendo realmente aquí dentro. ¿Qué necesito que no estoy reconociendo? ¿Qué estoy evitando ver? ¿Cuál es la creencia que está operando detrás de esta reacción? ¿Qué parte de mí habla cuando me hablo de esta manera? El resultado de esa ausencia de autoconocimiento es que vivimos con una voz interna que es, en muchos casos, más severa, más crítica y más limitante que cualquier persona externa en nuestra vida. Y esa voz pasa desapercibida porque está tan integrada, tan automatizada, que ya no la distinguimos como algo separado de nosotros, la confundimos con la verdad. Quiero contarte algo que observé en mí mismo en un momento particular de mi vida y que luego reconocí como un patrón que existe en muchísimas personas. Había una tendencia a resolver todo externamente. Cuando había un conflicto, la solución estaba en cambiar la situación, en cambiar a la otra persona, en cambiar las circunstancias. Cuando había malestar, la respuesta era buscar algo afuera que aliviara ese malestar, una distracción, una conversación, una actividad, cualquier cosa que llenara ese espacio donde el malestar vivía. Y lo que nunca ocurría, o rara vez ocurría, era detenerme y genuinamente preguntarme, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué hay aquí que vale la pena mirar? ¿Qué parte de mí está hablando ahora mismo y qué necesita, no como una estrategia para solucionar algo, sino como un acto de presencia real, de honestidad real conmigo mismo? Y lo que descubrí lentamente, con mucha resistencia al principio, es que esa conversación interna, ese diálogo honesto con uno mismo, es probablemente la práctica más transformadora que existe. No porque resuelva todos los problemas, sino porque cambia la relación que tienes con tu propia experiencia. Y cuando esa relación cambia, todo cambia. Aquí hay algo muy interesante que vale la pena investigar con cuidado. Cuando hablo de hablarte a ti mismo, no estoy hablando de afirmaciones positivas, de repetir frases motivacionales frente al espejo, de convencerte de que eres suficiente o de que mereces lo mejor. Eso también es un monólogo, solo que con un contenido diferente. Lo que estoy señalando es algo más profundo, más honesto, más real. Es la capacidad de iniciar un diálogo genuino con la totalidad de lo que eres, con tus miedos, con tus contradicciones, con tus zonas de sombra, con las partes de ti que no encajan en la imagen que construiste sobre ti mismo. Porque la verdadera conversación con uno mismo no es la que te hace sentir mejor inmediatamente. La verdadera conversación con uno mismo es la que te hace ver con más claridad. Y ver con más claridad al principio puede ser incómodo. Puede revelarte cosas que preferirías no ver. Pero esa incomodidad es el precio de la lucidez. Y la lucidez es el único terreno desde el cual es posible una transformación real. Permítete mirar esto. ¿Cuántas decisiones tomas cada día sin preguntarte realmente por qué las tomas? ¿Cuántas reacciones emocionales aparecen en tu vida que simplemente aceptas como así soy yo sin investigar qué las genera? ¿Cuántos patrones se repiten en tus relaciones, en tu trabajo, en tu manera de enfrentar los desafíos que reconoces como familiares pero que nunca has examinado a fondo?
La mente condicionada opera por defecto. Funciona como un sistema que fue programado en algún momento de la historia personal y que desde entonces sigue ejecutando los mismos programas, las mismas interpretaciones, las mismas respuestas automáticas. Y esa automatización tiene una función: proteger al ser de experiencias que en algún momento fueron percibidas como amenazantes. El problema es que esa protección, que quizás fue necesaria en algún contexto del pasado, se convierte en una cárcel en el presente, porque la mente sigue respondiendo a fantasmas, sigue reaccionando a situaciones del presente como si fueran situaciones del pasado. Y mientras eso ocurre de manera automática, sin ser observado, sin ser cuestionado, la persona no es libre. Es un conjunto de respuestas condicionadas que se repiten. El primer paso hacia algo diferente es la observación, no la solución, no el cambio forzado, no la disciplina heroica de voy a ser diferente desde mañana. La observación simple, honesta, sin juicio, observar qué ocurre, observar cómo reaccionas, observar qué te dices, observar desde dónde habla esa voz interna. Y en esa observación, en ese acto de atestiguar tu propia experiencia con presencia real, algo comienza a cambiar sin esfuerzo, porque la conciencia que observa no es la misma que el patrón que es observado. Y cuando hay verdadera observación, cuando hay verdadera presencia en el acto de mirar, el patrón pierde su poder automático, no desaparece necesariamente de inmediato. Pero ya no puede operar en las sombras como antes, ya no puede pasar por alto tu atención. ¿Y qué tiene que ver todo esto con hablarte a ti mismo? Todo. Porque el diálogo consciente con uno mismo es, en esencia, un ejercicio de observación. Es la práctica de dirigir la atención hacia el interior con intención, con curiosidad, con honestidad, en lugar de dejar que la mente corra en piloto automático. Cuando te haces una pregunta genuina sobre tu propia experiencia y te quedas en silencio esperando algo verdadero, estás ejercitando esa capacidad de observación. Cuando reconoces una emoción difícil y en lugar de reprimirla o de dejarte arrastrar por ella, te diriges a ella con atención, con presencia, diciéndote, estoy viendo esto, estoy aquí, ¿qué necesita ser visto? Estás haciendo algo cualitativamente diferente de lo que la mayoría de las personas hace. Estás creando un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio vive la libertad. Observa esto por un momento. Hay una diferencia fundamental entre identificarse con un pensamiento y observar un pensamiento. Cuando me identifico con el pensamiento soy un fracaso, ese pensamiento se convierte en mi realidad. No lo veo como un pensamiento, lo vivo como una descripción precisa de lo que soy. Y desde ese lugar, desde esa identificación total, no hay salida posible. Porque si ese pensamiento es la realidad, entonces la realidad es inamovible. Pero cuando observo ese pensamiento, cuando lo veo como lo que es, un conjunto de palabras, una interpretación que surgió en mi mente en respuesta a algo, entonces hay distancia. Y en esa distancia hay una pregunta posible. ¿Es esto verdad? ¿Es este pensamiento una observación honesta o es la activación de un condicionamiento antiguo? ¿Hay algo en esta situación que demuestre objetivamente que soy un fracaso o hay algo que salió diferente a como esperaba y mi mente lo está interpretando a través del filtro de una creencia vieja? Esta distinción entre identificarse con los pensamientos y observarlos es quizás la más importante que puedas hacer en tu vida interior, porque toda la libertad interior que es posible, toda la madurez emocional que puede desarrollarse, toda la transformación real de la percepción depende de esta capacidad, la capacidad de dar un paso atrás respecto de los contenidos de la mente y observarlos desde un lugar de presencia, desde un lugar que no está atrapado en ellos, no para suprimirlos, no para reemplazarlos con pensamientos más cómodos, sino para verlos con claridad y desde esa claridad elegir cómo responder. Aquí hay algo que quiero nombrar con mucho cuidado porque es fácil malentenderlo. Cuando hablo de observar los pensamientos, de no identificarse con ellos, no estoy proponiendo una especie de distancia fría, de desconexión emocional,
de indiferencia ante la experiencia. Todo lo contrario. La observación consciente de los pensamientos y las emociones permite una relación mucho más profunda e íntima con la experiencia, no más superficial. Cuando puedes observar el miedo sin ser el miedo, cuando puedes sentir la tristeza sin convertirte en la tristeza, cuando puedes reconocer la rabia sin actuarla compulsivamente, lo que ocurre es que esas experiencias pueden ser sentidas de manera completa, sin que la mente tenga que huir de ellas ni exagerarlas. Pueden ser atravesadas y al ser atravesadas cumplen su función, porque las emociones tienen información, tienen algo que decirte, y cuando las evitas o cuando te identificas totalmente con ellas hasta perderte en ellas, esa información nunca llega. Quiero invitarte a investigar algo que tal vez encuentres incómodo al principio. Quiero invitarte a preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una conversación honesta contigo mismo sobre algo que realmente importa? No una reflexión superficial de 2 minutos antes de dormir, una conversación real, una donde te preguntaste algo difícil y te quedaste con la pregunta en lugar de huir hacia la primera respuesta cómoda. Una donde reconociste algo sobre ti mismo que quizás no encaja con la imagen que tienes de ti. Una donde te permitiste ver una contradicción, una zona de sombra, un lugar donde lo que dices que valoras y lo que realmente haces no coinciden. ¿Cuándo fue esa última vez? Porque si tienes que pensar mucho para recordarla, o si no puedes recordarla, eso dice algo importante sobre la relación que tienes contigo mismo. Y no lo digo como un juicio, lo digo como una observación que podría ser el punto de partida de algo muy valioso. La mayoría de las personas tiene una relación consigo misma que está mediada por la imagen. Existe una imagen de cómo soy, de cómo debería ser, de cómo me ven los demás, y gran parte de la energía psicológica va destinada a mantener esa imagen coherente, a defender esa imagen cuando es cuestionada, a fortalecer esa imagen cuando se siente amenazada. Y en ese proceso de mantenimiento de la imagen, la relación real con uno mismo queda en segundo plano, porque la imagen no eres tú. La imagen es una construcción, una narrativa, un conjunto de creencias sobre quién eres que fue construyéndose a lo largo del tiempo en respuesta a experiencias, influencias, expectativas, aprobaciones y rechazos. Y mientras confundas la imagen con la realidad, mientras creas que esa historia que te cuentas sobre ti mismo es lo que eres, no habrá espacio para una relación genuina contigo mismo, porque siempre habrá algo que proteger, algo que demostrar, algo que mantener. Tal vez nunca te hayas detenido a observar esto, pero el sufrimiento psicológico más persistente en los seres humanos no viene de las circunstancias externas. Viene del conflicto interno entre lo que uno es y lo que uno cree que debería ser, entre lo que se siente y lo que se supone que hay que sentir, entre lo que se necesita y lo que se permite necesitar. Ese conflicto interno es el generador principal del dolor que llamamos psicológico, no el dolor que viene de una pérdida real, de una enfermedad, de una situación concreta de dificultad, sino el dolor que viene de la resistencia, de la comparación, de la exigencia, del juicio constante sobre uno mismo. Y ese dolor se alimenta de la falta de diálogo honesto con uno mismo, porque cuando no hay diálogo, cuando no hay observación, cuando no hay presencia genuina en la relación con la propia experiencia, los conflictos internos no se resuelven, se acumulan, se vuelven más densos, más compactos, más difíciles de ver, y eventualmente empiezan a manifestarse en comportamientos, en enfermedades, en relaciones rotas, en una sensación persistente de que algo no está bien aunque no se sepa exactamente qué. Observa esto. Hay una diferencia entre soledad y solitud. La soledad es ese estado doloroso donde la persona está consigo misma y no puede soportarlo, donde necesita llenar ese espacio con estímulos externos para no sentir el vacío. La solitud, en cambio, es la capacidad de estar consigo mismo de manera plena, sin necesidad de huir, con una relación interna lo suficientemente rica y honesta
como para que ese espacio no genere angustia, sino profundidad. La mayoría de las personas no tiene solitud, tiene miedo de estar sola con su propia mente. Y ese miedo es muy revelador, porque si tuvieras una relación genuinamente buena contigo mismo, si tu compañía interior fuera algo que valoras y nutres, no habría razón para huir de ella. El hecho de que sea difícil estar consigo mismo, de que sea necesario el ruido, la distracción, la ocupación constante, es una señal de que algo en esa relación interior necesita atención. Y si te propongo algo, no como una técnica, no como un método probado en 5 pasos, sino como una invitación a una práctica que puede transformar profundamente la manera en que vives. La práctica de hablarte a ti mismo cada día de manera consciente, de manera honesta, de manera intencionada, no para solucionar todo lo que está mal en tu vida, no para volverle la espalda a lo que duele, sino para crear una relación real contigo mismo, una relación que quizás nunca has tenido antes o que quizás tuviste en algún momento y perdiste. Una relación donde eres tanto el hablante como el escuchante, donde hay espacio para lo que es difícil, para lo que no está resuelto, para lo que todavía no sabes, donde no necesitas tener todo claro para estar presente contigo mismo, donde la honestidad vale más que la coherencia de imagen. Permíteme explorar esto con más detalle porque hay varios niveles en esta práctica y vale la pena distinguirlos. El primer nivel, el más superficial, aunque ya significativo, es simplemente el de nombrarte lo que estás sintiendo, no para analizarlo inmediatamente, no para explicarlo, no para resolverlo, solo para reconocerlo. Ahora mismo hay miedo, ahora mismo hay cansancio, ahora mismo hay confusión, ahora mismo hay una sensación de que algo no está bien y no sé qué es. Este acto simple de nombrarse la experiencia tiene un efecto inmediato en el sistema nervioso. Hay investigación que lo respaldada cuando se pone en palabras lo que se siente, el cerebro procesa la emoción de manera diferente, hay menos activación de las zonas reactivas y más activación de las zonas que permiten la observación y la perspectiva. No es magia, es neurobiología. El lenguaje consciente aplicado a la experiencia interna cambia la experiencia interna, pero hay un nivel más profundo. Más allá de nombrar lo que se siente, está el nivel de preguntarse qué está detrás de lo que se siente. ¿Qué creencia se está activando ahora? ¿A qué le tengo miedo realmente? ¿Qué es lo que más me cuesta ver en esta situación? ¿Qué diría de mí mismo si nadie estuviera escuchando? ¿Qué estoy esperando de esta persona, de esta situación, de esta vida que no estoy reconociendo abiertamente? Estas preguntas no son fáciles y el punto no es que tengas respuestas inmediatas. El punto es que te permitas hacerlas de verdad, con genuina apertura, sin apresurarte a cerrar el espacio que abren, porque esas preguntas, cuando se hacen con honestidad, crean un movimiento interior, crean una apertura donde antes había un nudo y a veces la respuesta no llega en palabras, sino en una sensación, en un reconocimiento silencioso, en algo que se asienta de una manera que sabías pero no habías permitido que entrara del todo. Aquí hay algo muy interesante que merece mucha atención. Cuando empiezas a hablarte a ti mismo de manera honesta, cuando empiezas a observar lo que ocurre en tu interior sin el filtro constante del juicio y de la imagen que hay que mantener, una de las primeras cosas que aparece es la incomodidad con lo que encuentras. Porque la mente condicionada ha desarrollado estrategias muy sofisticadas para protegerte de las partes de ti mismo que no encajan en la narrativa que construiste sobre quién eres. Hay partes que se juzgaron como inaceptables en algún momento, partes que generaron vergüenza, rechazo, dolor, y esas partes no desaparecieron, se guardaron, se escondieron detrás de mecanismos de defensa, de hábitos, de narrativas protectoras, y cuando la observación honesta llega a esas zonas, cuando la luz de la atención llega a donde antes solo había oscuridad, puede sentirse amenazante, puede surgir resistencia.
Puede aparecer el impulso de cerrar la investigación y volver a lo conocido. Permítete mirar esa resistencia sin combatirla. La resistencia no es el enemigo, la resistencia es información. Te está diciendo que hay algo ahí que fue percibido como demasiado difícil de mirar, y esa percepción de dificultad fue real en algún momento. Fue una respuesta adaptativa a algo que dolió. El problema es que lo que fue útil en el pasado se convierte en un obstáculo en el presente cuando ya no hay la misma amenaza real. Cuando sigues protegiéndote de algo que dejó de ser un peligro hace años, y la única manera de disolver esa resistencia no es forzarla a desaparecer, sino observarla, reconocerla, permitirle estar ahí mientras simultáneamente te permite seguir mirando. La resistencia no cierra la puerta definitivamente, solo la hace más pesada, y con suficiente presencia, con suficiente amabilidad hacia ti mismo, esa puerta puede abrirse. Y aquí quiero detenerme en algo que me parece esencial: la calidad con la que te hablas a ti mismo. Porque hay personas que empiezan a investigar su interior con la misma severidad con la que se han criticado toda la vida, convirtiendo el autoconocimiento en otra forma de juicio. Mira qué condicionado estás, qué inmaduro eres todavía, cómo no te diste cuenta de esto antes. Y esa voz crítica, aunque ahora hable el lenguaje del autoconocimiento, sigue siendo la misma voz que genera sufrimiento. El autoconocimiento verdadero no es más crítica disfrazada de lucidez. Es una mirada honesta desde un lugar que no condena. Es la capacidad de ver con claridad lo que hay, incluso cuando es difícil, desde un lugar de suficiente compasión como para que esa visión no destruya, sino que libere. La diferencia entre una observación honesta y una autocrítica destructiva no está en el contenido, sino en el tono, en la intención, en la calidad de la presencia con la que te miras. ¿Qué parte de ti está observando este pensamiento, esta pregunta? Si la tomas en serio, si te permites quedarte con ella más allá de la respuesta conceptual rápida, puede abrir algo muy significativo. Porque hay una parte que piensa y hay una parte que observa. Y esa parte que observa no es lo mismo que lo que es observado. Cuando ves un pensamiento, cuando realmente lo ves como pensamiento y no como realidad, hay ahí una distancia, una apertura, un espacio de conciencia que no está atrapado en el contenido del pensamiento. Ese espacio no tiene historia, no tiene condicionamiento, no está preocupado por el pasado ni por el futuro, es simplemente presencia. Y es desde ese espacio de presencia, desde donde puede ocurrir algo diferente, desde donde puede surgir una respuesta elegida en lugar de una reacción automática. Observa esto por un momento con mucha atención. El ser humano es la única especie conocida capaz de ser consciente de su propia conciencia, capaz de pensar sobre el pensamiento, de observar la observación, de ser consciente de que está siendo consciente. Esa capacidad es extraordinaria y, sin embargo, en la mayoría de los casos esa capacidad se usa muy poco. La mayor parte del tiempo la mente está ocupada con el contenido, con los objetos de conciencia, con los pensamientos sobre el pasado y el futuro, con los problemas y las soluciones, con las narrativas y los juicios. Rara vez hay una vuelta de la conciencia sobre sí misma. Rara vez hay ese acto de presencia donde la conciencia se reconoce como conciencia. Y en esa ausencia de reconocimiento, todo el condicionamiento opera sin ser visto. Todo el mecanismo automático de la mente funciona como si fuera la realidad misma, sin que haya nadie que lo cuestione. El diálogo consciente con uno mismo es una forma de ejercitar esa capacidad. Es una manera de activar regularmente esa vuelta de la conciencia sobre sí misma. No en una práctica de meditación formal, no en un contexto específico y apartado de la vida cotidiana, aunque eso también tiene su valor, sino en el medio de la vida, en el momento en que surge una reacción difícil, en el instante antes de tomar una decisión importante, en el espacio entre lo que ocurre y lo que haces con lo que ocurre. En esos momentos cotidianos donde la conciencia puede volver sobre sí misma y desde esa vuelta ver lo que de otra manera permanecería invisible.
quiero explorar algo que me parece especialmente relevante en este contexto, que es la relación entre hablarse a uno mismo y la responsabilidad personal. Porque una de las funciones más importantes del diálogo interior consciente es que te devuelve a tu propio territorio. Hay una tendencia en la mente condicionada de hacer de los otros la causa del propio estado interno. Si él no hubiera dicho eso, no me sentiría así. Si las cosas fueran diferentes, sería más feliz. Si tuviera lo que me falta, podría estar en paz. Y esa tendencia no es una mentira completa. Las circunstancias externas tienen un impacto en la experiencia. Las relaciones tienen un impacto. Los contextos de vida tienen un impacto. Pero hay una diferencia enorme entre reconocer ese impacto y delegarle a esas circunstancias toda la responsabilidad de cómo te encuentras. Porque cuando delegas esa responsabilidad hacia afuera, te vuelves impotente, te conviertes en un efecto sin causa propia. Y en ese estado de impotencia lo único que parece posible es esperar que las circunstancias externas cambien para que el estado interno mejore. Y eso puede esperar mucho tiempo o puede no ocurrir nunca. La responsabilidad personal, en el sentido en que la entiendo y sobre la que quiero hablar aquí, no es la idea de que eres culpable de todo lo que te ocurre. Es algo más preciso y más útil. Es reconocer que tienes una respuesta posible ante lo que ocurre. Que entre el estímulo y la reacción, si hay suficiente presencia, hay una apertura donde puedes elegir. Que el estado en el que vives no está completamente determinado por lo que pasa afuera, sino también por la relación que tienes con lo que pasa afuera, por la narrativa que construyes alrededor de lo que pasa, por el grado de conciencia con el que respondes. Y esa responsabilidad, cuando se asume de verdad, no es una carga, es una fuente de poder. Es la recuperación de una agencia que quizás estaba delegada, quizás estaba cedida a las circunstancias, a las otras personas, al destino o a cualquier otra entidad que parecía tener más poder sobre tu vida que tú mismo. Aquí hay algo muy interesante que ocurre cuando las personas empiezan a tomar esta responsabilidad en serio. Al principio hay resistencia, como ya mencioné, la mente tiene argumentos muy convincentes para demostrar que la culpa está fuera, que el problema es la situación, que si la situación cambiara todo estaría bien. Y esos argumentos a veces son tan elaborados, tan llenos de evidencia aparente, que es difícil no creerles. Pero si te permites observar esa argumentación con la suficiente presencia, si te permites ver el mecanismo y no solo el contenido, comenzarás a notar algo, que esa argumentación sirve a una función específica. Sirve a la función de no tener que cambiar nada en ti mismo. Sirve a la función de mantener la imagen intacta, de no tener que mirar la parte de ti que colabora con los problemas que tienes. Y esa es una incomodidad muy particular, mucho más difícil de tolerar que cualquier incomodidad externa. Porque ver la propia complicidad, ver cómo uno mismo participa en la creación de sus propias limitaciones, ver las formas en que la mente se sabotea a sí misma mientras culpa al mundo de los resultados, eso requiere una honestidad que no es común. No porque las personas sean deshonestas en su intención, sino porque el sistema de protección de la imagen es muy sofisticado. Ha tenido toda una vida para perfeccionarse. Y hablarse a uno mismo con honestidad es precisamente la práctica que puede ir disolviendo ese sistema, no de golpe, no en una crisis dramática de revelación instantánea, sino gradualmente, conversación a conversación, observación a observación, pregunta tras pregunta. Permítete mirar esto sin juzgarlo. ¿Cuántas veces en el día usas la energía que podrías destinar a tu propio crecimiento interior en analizar, juzgar, criticar o intentar cambiar a otras personas? No lo digo como un reproche, lo digo como una observación genuinamente curiosa, porque hay una tendencia muy difundida de mantener la atención dirigida hacia afuera, hacia los comportamientos de los otros, hacia lo que los otros deberían hacer o no hacer, hacia lo que el mundo debería ser o no ser. Y esa tendencia, aunque a veces puede parecer un ejercicio de discernimiento o de sabiduría, con mucha frecuencia es una forma de huir de la observación de uno mismo. Es más fácil ver los condicionamientos ajenos que los propios.
Es más cómodo ver las limitaciones del otro que reconocer las propias. Y mientras la atención está fuera, no puede estar adentro. No puede estar en el único lugar donde el cambio real es posible. ¿Quién serías sin la historia que repites sobre ti? Esta pregunta me parece de las más poderosas que existen porque revela algo fundamental sobre la construcción del sentido del yo. La identidad, tal como la experimenta la mente condicionada, no es algo que simplemente existe, es algo que se narra. O sea, es una historia que se cuenta, que se repite, que se refuerza. Soy alguien que tiene dificultades con las relaciones. Soy alguien que nunca termina lo que empieza. Soy alguien que ha sufrido mucho. Soy alguien que no merece demasiado. Soy alguien que siempre sale adelante solo. Cada una de esas frases, por simple que parezca, organiza la experiencia alrededor de una narrativa central. Filtra la percepción para confirmar lo que ya se cree, hace más visible lo que confirma la historia y menos visible lo que la contradice. Y mientras esa historia se sigue repitiendo sin ser cuestionada, se convierte en una profecía que se cumple a sí misma. Hablarte a ti mismo de manera consciente incluye la posibilidad de cuestionar esa historia. No de negarla, no de reemplazarla con una historia más optimista, sino de verla como lo que es una historia. Una construcción narrativa que fue útil en algún momento para dar coherencia a la experiencia, pero que no es la realidad, que la realidad es siempre más vasta, más compleja, más abierta que cualquier historia que se cuente sobre ella. Y cuando puedes ver la historia como historia, cuando puedes dar un paso atrás y observar la narrativa en lugar de ser completamente absorbido por ella, algo se abre. Aparece la posibilidad de una relación diferente con tu propia experiencia, una relación que no está completamente determinada por lo que ocurrió en el pasado, una relación que tiene en ella la posibilidad del presente. El presente es la única dimensión donde la libertad es posible. Esta frase se repite mucho y a veces se convierte en un cliché que pierde su profundidad. Pero quiero invitarte a considerarla desde un lugar diferente. El pasado es irrevocable, no puede cambiarse. Lo que ocurrió, ocurrió. Y sin embargo, la mente pasa enormes cantidades de tiempo en el pasado, revisando lo que fue, lamentando lo que no fue, culpándose de lo que se hizo o de lo que no se hizo. Y ese tiempo en el pasado tiene un costo real. No porque el pasado no importe, sino porque el pasado solo puede ser integrado desde el presente. La comprensión del pasado ocurre en el presente. El reconocimiento de los patrones que vienen del pasado ocurre en el presente. Y si el presente está constantemente eclipsado por la rumia del pasado o por la ansiedad del futuro, no hay espacio para esa comprensión. No hay espacio para esa integración. Y entonces el pasado sigue ejerciendo su influencia, pero de manera invisible, de manera automática, sin que haya nadie presente que lo vea y pueda hacer algo diferente. Hablarte a ti mismo cada día, con presencia real, con atención real, es una forma de anclar la conciencia en el presente. Es una forma de recordar que hay alguien aquí, que hay una presencia consciente que no es solo el flujo automático de pensamientos y reacciones, que hay algo en ti que puede observar ese flujo sin ser completamente arrastrado por él, y esa presencia, esa capacidad de estar aquí, de estar en contacto real con lo que ocurre en el momento que ocurre, es la base de todo lo demás. Es la base de la lucidez, de la madurez emocional, de la capacidad de responder en lugar de solo reaccionar, de la posibilidad de una libertad que no depende de que las circunstancias sean perfectas. Quiero explorar algo más sobre esta práctica que me parece fundamental. Cuando hablo de hablarte a ti mismo, una de las dimensiones más importantes es la de reconocer tus necesidades reales, no las necesidades que la imagen social considera aceptables, no las necesidades que los otros esperan que tengas. Las necesidades reales, las que están ahí independientemente de si encajan con la narrativa o con la expectativa. La necesidad de descanso cuando el cuerpo está agotado. La necesidad de conexión cuando hay soledad. La necesidad de tiempo
para uno mismo cuando el mundo externo se volvió demasiado ruidoso. La necesidad de expresar algo que ha estado silenciado. La necesidad de ser visto, de ser comprendido, de no tener que demostrar nada por un momento. Estas necesidades son profundamente humanas. No hay nada de qué avergonzarse en tenerlas. Y sin embargo, muchas personas pasan años, décadas, sin reconocerlas siquiera frente a sí mismas, porque reconocer una necesidad implica una vulnerabilidad que el ego psicológico percibe como peligrosa. El ego psicológico, entendido como el sistema de construcción y mantenimiento de la imagen, tiene una relación difícil con las necesidades, porque reconocer que se necesita algo es reconocer que hay una carencia, una apertura, un lugar que no está completamente satisfecho por uno mismo. Y eso, desde la perspectiva del ego, puede interpretarse como debilidad, como insuficiencia, como algo que expone. Y entonces lo que ocurre con mucha frecuencia es que las necesidades reales se ignoran, se reprimen, se disfrazan de otra cosa. La necesidad de conexión se convierte en irritabilidad con los demás. La necesidad de descanso se convierte en ansiedad difusa. La necesidad de ser visto se convierte en comportamientos de búsqueda de aprobación que nunca terminan de satisfacer porque buscan en el lugar equivocado lo que realmente se necesita. Y todo ese circuito ocurre sin que haya un diálogo honesto con uno mismo que lo nombre, que lo vea, que lo traiga a la superficie donde puede ser reconocido y atendido. Observa esto, la diferencia entre buscar aprobación y buscar conexión genuina. La búsqueda de aprobación es el intento de satisfacer una necesidad de validación a través de la mirada de otros. Necesito que el otro me confirme que soy suficiente, que lo que hago tiene valor, que mi existencia está justificada, y esa búsqueda nunca termina. Porque incluso cuando la aprobación llega, el alivio que produce es temporal. Rápidamente aparece la necesidad de más confirmación, de más validación, de más reconocimiento. Porque el problema no estaba en la ausencia de aprobación. El problema estaba en la relación interna con uno mismo, en esa voz que dice que no es suficiente, en esa creencia que necesita ser constantemente desmentida desde afuera porque no puede ser cuestionada desde adentro. La conexión genuina, en cambio, no viene de la necesidad de ser validado, viene de la capacidad de estar presente con otro desde un lugar de suficiente presencia consigo mismo. Y esa presencia consigo mismo, esa capacidad de no necesitar que el otro complete lo que falta, es el resultado de una relación interior trabajada, honesta, construida a lo largo del tiempo. Tal vez nunca te hayas detenido a observar cuánta energía se consume en la búsqueda de aprobación. No solo la aprobación de personas específicas en tu vida, aunque eso también está ahí, sino la aprobación de una instancia mucho más difusa e incesante, que es la imagen que tienes de cómo debería ser. Hay un juez interno que evalúa constantemente si estás cumpliendo con los estándares que en algún momento estableciste como necesarios para ser suficiente. Y ese juez es implacable porque los estándares nunca son alcanzados del todo, siempre hay algo que podría haberse hecho mejor, siempre hay algo que faltó. Y en esa persecución de los estándares internos, en esa evaluación permanente del desempeño propio, la vida en su totalidad pasa casi sin ser vivida. Pasa como un proyecto de mejora continua que nunca llega al resultado final. Y si el problema no fuera lo que ocurre, sino la forma en que lo interpretas, esta pregunta no es una invitación al pensamiento positivo, no es una propuesta de reemplazar interpretaciones negativas con interpretaciones positivas. Es una invitación más profunda. Es la invitación a ver que la interpretación es una interpretación, que no es la realidad misma. Que lo que ocurre puede ser visto desde múltiples perspectivas, que la perspectiva que tiene la mente condicionada sobre una situación no es la única perspectiva posible y que quizás ni siquiera es la perspectiva más precisa. Y esa apertura, esa posibilidad de que lo que creías que era la realidad
sea en realidad tu interpretación de la realidad, es ya en sí misma liberadora. Porque si es una interpretación, puede cambiar. Si es una narrativa, puede ser cuestionada. Si es un filtro de percepción, puede volverse más consciente. Quiero invitarte a investigar algo que tiene que ver con el cuerpo, porque el diálogo con uno mismo no ocurre solo en el plano de los pensamientos y las palabras. Ocurre también a través del cuerpo, que es un reservorio extraordinariamente honesto de información sobre el estado interno. El cuerpo no miente de la manera en que la mente sí puede mentir. El cuerpo no puede construir una imagen. El cuerpo siente lo que siente, registra lo que registra y lleva esa información en la tensión muscular, en la respiración, en la postura, en la forma en que se mueve o no se mueve en el espacio. Y hay una práctica muy valiosa que consiste en incluir al cuerpo en el diálogo con uno mismo, en preguntarle al cuerpo lo que la mente a veces no puede responder. ¿Dónde hay tensión ahora mismo? ¿Hay alguna constricción, algún lugar de contracción, algún peso que no está siendo reconocido? ¿Qué dice la respiración sobre lo que está ocurriendo internamente? ¿Hay respiración libre y profunda o hay una respiración contenida, restringida, como si una parte del cuerpo estuviera protegiéndose de algo? El cuerpo lleva la historia, lleva las emociones que no fueron procesadas, lleva las tensiones que se acumularon de años, de no escuchar, de no atender, de seguir adelante sin preguntarse cómo estaba realmente. Y el diálogo con el cuerpo, la práctica de incluirlo en la conversación interna, no como un instrumento de rendimiento, sino como una dimensión de la experiencia que tiene información valiosa, puede abrir accesos a partes de uno mismo que la mente conceptual no puede alcanzar. Hay algo que se sabe en el cuerpo que la mente no sabe. Y hay algo que la mente ha decidido no ver, que el cuerpo sigue registrando con una honestidad impecable. Aquí hay algo que quiero nombrar con claridad porque me parece un punto de confusión frecuente. Hablarse a uno mismo no significa rumiar. La rumia es ese proceso doloroso de darle vueltas a los problemas sin resolverlos, de reproducir mentalmente situaciones difíciles, de elaborar escenarios de catástrofe, de criticarse de manera repetitiva y circular. La rumia no es diálogo, la rumia es la ausencia de diálogo, es el monólogo del miedo, del juicio, del condicionamiento, que gira en círculos porque no hay nadie que lo observe desde afuera, no hay presencia que lo vea como lo que es y que haga una pregunta diferente. El diálogo consciente con uno mismo es lo opuesto de la rumia. Es la capacidad de hacer una pausa en ese movimiento circular, de ver el patrón de pensamiento desde afuera, de hacer una pregunta que interrumpa el circuito automático. ¿Qué está ocurriendo realmente aquí? ¿Qué es lo que más temo en esta situación? ¿Qué parte de esto es real y qué parte es una proyección del pasado? ¿Qué necesito ver que todavía no estoy viendo? Esas preguntas no ruminan, abren, y hay algo en esa apertura que quiero señalar porque es muy valioso. Cuando se hace una pregunta genuina y se espera con presencia, sin apresurarse a llenar el silencio, algo ocurre que es difícil de describir de manera precisa, pero que es reconocible cuando se experimenta. Hay una especie de asentamiento, un movimiento interno que no es un pensamiento, sino algo más primario, algo que ocurre antes del pensamiento. Una claridad que emerge no como una respuesta elaborada, sino como un reconocimiento directo, como si algo que ya estaba ahí, que ya se sabía pero no se había permitido saber, pudiera finalmente presentarse. Y eso que se presenta no siempre es cómodo. A veces es la comprensión de algo que implicará un cambio difícil. A veces es el reconocimiento de algo doloroso que ha estado esperando ser visto. Pero siempre, siempre tiene en ella la posibilidad de una mayor libertad. Porque la verdad, aunque duela al principio, libera. Y la ilusión, aunque sea más cómoda, encadena. Permíteme
hablar de algo que creo que es uno de los obstáculos más frecuentes en el camino del autoconocimiento, la confusión entre verse a uno mismo y juzgarse a uno mismo. Esta confusión es muy común y genera mucho sufrimiento innecesario porque cuando alguien empieza a investigar su interior, a observar sus patrones, a reconocer sus condicionamientos, con mucha frecuencia esa observación viene cargada de juicio. ¿Qué condicionado estoy? ¿Qué limitada es mi percepción? ¿Cuántos años he estado viviendo de esta manera sin darme cuenta? Y ese juicio sobre lo que se ve transforma lo que debería ser una observación liberadora en otra fuente de sufrimiento. Porque ahora no solo hay el patrón que se observa, hay también la condena al patrón, y esa condena no libera del patrón, lo refuerza, porque el juicio sobre uno mismo es en sí mismo un patrón condicionado, una forma de responder a la propia imperfección que fue aprendida, que fue incorporada desde afuera y que ahora opera desde adentro con la misma voz, aunque suene como la propia. La observación sin juicio no es indiferencia, no es la actitud de esto es lo que soy y no hay nada que hacer. La observación sin juicio es el tipo de mirada que puede ver con claridad precisamente porque no está distorsionada por la condena. Es la mirada que puede ver el patrón tal como es, sin inflar su importancia ni minimizarla. Y es desde esa claridad sin distorsión que puede ocurrir algo diferente. No porque te fuerces a cambiar, no porque el juicio te presione a ser diferente, sino porque la observación honesta y clara tiene en ella misma una inteligencia que el juicio no tiene. Tiene la capacidad de ver el origen del patrón, de entender para qué sirve, de reconocer en qué contexto fue útil y en qué contexto ya no lo es. Y esa comprensión, esa visión directa, tiene un efecto que no puede producirse de otra manera. Quiero explorar ahora algo que tiene que ver con el tiempo y la práctica, porque hablarse a uno mismo de manera consciente no es algo que se logra de una vez, no es un insight que te cambia para siempre en un momento. Es una práctica que se desarrolla, que se profundiza, que va revelando capas progresivamente. Al principio puede ser difícil. Puede haber mucho ruido interno, mucha distancia entre la intención de observar y la capacidad real de hacerlo. La mente puede resistirse, puede divagar, puede volver una y otra vez a los mismos circuitos de pensamiento habitual. Y eso no es un fracaso, es el proceso, es como es al principio. La capacidad de observación, como cualquier capacidad, se desarrolla con el tiempo y con la práctica constante. Y lo que al principio requería esfuerzo, lo que parecía artificial, con el tiempo se vuelve más natural, más fluido, más integrado en la experiencia cotidiana. Y hay algo que ocurre con el tiempo que vale la pena mencionar. A medida que la práctica del diálogo consciente con uno mismo se profundiza, a medida que la relación interior se vuelve más honesta y más presente, algo cambia en la relación con el mundo exterior. Porque la manera en que te relacionas contigo mismo es siempre un reflejo de cómo te relacionas con los demás. Si hay severidad interna, hay severidad con los demás. Si hay incapacidad de tolerar la propia imperfección, hay incapacidad de tolerar la imperfección ajena. Si hay necesidad de mantener una imagen perfecta de uno mismo, hay necesidad de que los demás confirmen esa imagen. Y si hay en cambio una relación interna más honesta, más compasiva, más presente, eso también se traduce en una mayor capacidad de relación genuina con los otros. Una mayor capacidad de escuchar de verdad, de estar presente de verdad, de conectar desde un lugar que no está constantemente mediado por la necesidad de ser visto, de ser aprobado, de ser confirmado. Aquí hay algo muy interesante que me parece importante nombrar. Hay personas que confunden la práctica del autoconocimiento con una especie de narcisismo, con un enfocarse demasiado en uno mismo de manera que resulta egoísta o que cierra al mundo. Y entiendo esa confusión porque hay formas de pseudo-autoconocimiento que sí tienen esa calidad. Hay una cierta tendencia a usar el lenguaje del crecimiento personal como una manera de construir una imagen más sofisticada de uno mismo, de agregar un nuevo nivel a la narrativa del ego en lugar de cuestionarla.
Pero el autoconocimiento verdadero, el que emerge de la observación honesta y sin juicio, tiene el efecto opuesto al narcisismo, te hace menos importante a tus propios ojos en el mejor sentido posible. Te hace ver con más claridad que los patrones que creías tan únicos e individuales son en realidad profundamente humanos, que el sufrimiento que sientes es el sufrimiento humano, que los miedos que tienes son los miedos de los seres humanos, y esa comprensión, lejos de cerrarte, te abre, te conecta con una dimensión compartida de la experiencia que trasciende la historia personal. Observa esto, cuando te ves a ti mismo con claridad, cuando puedes reconocer el condicionamiento que opera en ti sin condenarte por ello, esa misma mirada se extiende naturalmente hacia los demás. Puedes ver el condicionamiento en los otros sin tanto juicio. Puedes entender que detrás de los comportamientos que lastiman hay miedo, hay historia, hay una mente que también está atrapada en sus propios patrones automáticos. Y esa comprensión no significa que todo lo que otros hacen sea aceptable o que no haya límites necesarios. Significa que la respuesta que surge de la comprensión es cualitativamente diferente a la respuesta que surge de la reactividad. Es más lúcida, más apropiada, más libre de proyección y de carga emocional del pasado. Y si la conversación más importante que puedes tener es la que tienes contigo mismo, no la conversación que tiene la mente condicionada, no el monólogo automático de los juicios y los miedos y las narrativas habituales, sino la conversación que nace de la presencia real, del deseo genuino de ver, de la disposición honesta a estar con lo que hay sin huir hacia la comodidad o la ilusión. Esa conversación no tiene un guión establecido. No hay respuestas correctas que debas encontrar. No hay un resultado específico que debas alcanzar. Solo hay la práctica de estar presente en tu propia experiencia, de darle atención, de hacerle preguntas, de escuchar lo que responde, de no huir de lo que incomoda, de no exagerar lo que duela para hacerlo más dramático de lo que es. Permítete mirar esto sin juzgarlo, porque hay algo en esta práctica que puede sonar solitario. Puede parecer que estoy proponiendo una especie de retiro interior que te aleja de los demás, del mundo, de la vida. Y no es eso. La práctica del diálogo consciente con uno mismo no te aleja del mundo, te prepara para estar más presente en él. Te permite llegar a las situaciones de tu vida con más claridad, con menos reactividad automática, con más capacidad de elegir cómo responder. Te permite estar en las relaciones con menos necesidad de que el otro sea diferente a como es, porque no estás buscando en él lo que puedes encontrar dentro de ti. Te permite afrontar los desafíos con más recursos internos, porque has desarrollado una relación con tu propia mente que te da una base de estabilidad que no depende de que todo esté bien afuera. Y hay algo más, algo que me parece tal vez lo más precioso de todo esto. Cuando empiezas a conocerte de verdad, cuando empiezas a tener esa relación honesta contigo mismo, cuando la conversación interna deja de ser un monólogo de juicio y miedo y se convierte en un diálogo de presencia y honestidad, comienzas a descubrir algo que siempre estuvo ahí, pero que el ruido de la mente condicionada no te dejaba ver. Descubres una capacidad de estar en paz con lo que hay, no con todo lo que hay, no con las injusticias, no con el dolor evitable, no con lo que puede y debe cambiarse, sino con la realidad tal como es en este momento, con la imperfección inherente de la existencia, con la incertidumbre que es parte inseparable de estar vivo. Y esa paz no es resignación, no es la paz del que se rindió, es la paz del que ya no está en guerra consigo mismo, del que ya no necesita que la realidad sea diferente de lo que es para poder estar presente en ella, del que ha encontrado en la propia conciencia, en la propia presencia, un lugar de suficiente estabilidad como para que lo que ocurre afuera no lo derribe completamente. Quiero cerrar esta exploración con algo que me parece fundamental y que atraviesa todo lo que hemos investigado juntos. La libertad interior no es un destino al que se llega, no es un estado permanente
que se conquista de una vez y que luego se posee para siempre. Es una práctica continua. Es una orientación de la conciencia que se elige una y otra vez en cada momento en que hay suficiente presencia para elegir, en cada situación donde la reactividad automática podría llevarte en una dirección y la observación consciente podría abrirte una diferente, en cada conversación interna donde el juicio habitual podría cerrarte y la honestidad compasiva podría abrirte. La libertad interior es el resultado acumulativo de esos momentos de elección, de esas pequeñas decisiones de volver al presente, de observar en lugar de solo reaccionar, de preguntarte en lugar de solo asumir, de quedarte con lo que hay en lugar de huir hacia lo que sería más cómodo. Y el diálogo consciente con uno mismo, esa práctica de hablarte a ti mismo cada día desde un lugar de presencia y honestidad, es quizás la manera más directa y más continua de cultivar esa libertad, porque está disponible siempre, no necesita condiciones especiales, no necesita un lugar específico ni un tiempo particular, solo necesita la disposición de volver la atención hacia adentro, de hacerte la pregunta que importa, de escuchar con genuina apertura lo que responde, de estar presente en tu propia experiencia como si fuera la primera vez que la encuentras. Y en esa presencia, en ese encuentro real contigo mismo, hay algo que no puede darte ninguna circunstancia externa, ningún logro, ninguna aprobación ajena, ningún cambio en el mundo de afuera. Hay el reconocimiento de que estás aquí, que hay una conciencia presente, que esa conciencia no es el miedo, ni el juicio, ni la historia, ni el condicionamiento, aunque todos esos elementos pasen por ella. Que esa conciencia es el espacio en el que todo ocurre y que ese espacio, en su naturaleza más fundamental, ya es libre. Tal vez nunca te hayas detenido a observar esto con esta calma. Tal vez en este momento, mientras escuchas estas palabras, algo en ti reconoce de lo que estoy hablando. No porque yo te lo esté enseñando, sino porque ya lo sabías. Porque esa capacidad de observación ya está en ti, siempre estuvo. Solo quizás nadie te invitó a usarla de esta manera. Solo quizás nunca nadie te señaló que existe, que es tuya, que no necesitas ganártela, ni merecerla, ni demostrar nada para tener acceso a ella. Y si hay una sola cosa que quiero que lleves de todo lo que exploramos hoy, es precisamente esa. Que la próxima vez que la voz interna empiece su monólogo habitual, que la próxima vez que el miedo hable o el juicio aparezca o la narrativa limitante se active, en lugar de ser arrastrado por ella como siempre, te permitas hacer una pausa, solo una pausa. Y en esa pausa, preguntarte, ¿quién está observando esto? Y en esa pregunta, en ese instante de reconocimiento, descubras que hay algo en ti que no es el pensamiento, ni la emoción, ni la historia, sino la presencia misma que los observa. Y que esa presencia ya es suficiente, que ya lo fue siempre,